Mateo capítulo 21, versículo del número 43. Lo vamos a leer primero en la versión Reina Valera, revisión 60, que es lo que la mayoría de nosotros traemos, y después te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero quiero leértelo primero en la Reina Valera. Mateo 21, versículo del número 43, palabras que Jesús declaró, palabras que Jesús dijo. Fíjate lo que dijo Jesús. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es una palabra que Jesús declara. Quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Si tienes la diapositiva, apóyame por favor. Dice la NTV: les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Mis amados hermanos, hoy quiero hablarte, estamos hablando en esta serie, recuerda que comenzamos con una serie que tiene por título El orden de Dios. Estamos hablando acerca de cómo nuestra vida como hijos de Dios tiene que estar y tiene que alinearse al orden establecido por Dios, no conforme la iglesia lo ha determinado, no conforme a lo que algunas doctrinas del hombre o algunas denominaciones han determinado. El orden que Dios estableció desde el principio de la creación y que es un orden inquebrantable y es un orden que produce cosas buenas y produce cosas fructíferas en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy he estado hablando ya en un par de mensajes acerca de la importancia de ordenar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos una confusión y una mezcla de ideas en lo que se refiere al Evangelio y en lo que se refiere a la palabra de Dios. Y una de esas mezclas es del propósito que tiene el reino de los cielos en la vida de cada uno de nosotros. Amados, esto es de suma importancia, ya que nuestros pensamientos o nuestra manera de pensar es la que rige toda nuestra manera de vivir. ¿Sabías que todo lo que tú haces todos los días está basado en tus pensamientos? Tus valores, tus principios, tus prioridades, todo está basado en un sistema de pensamiento que tú y yo hemos desarrollado a lo largo de toda nuestra vida. Pero eso no quiere decir que nuestros pensamientos estén bien, ya que la única forma correcta de pensar es el pensamiento que está basado en la palabra de Dios. Amados, cuando tú y yo tenemos un desorden de pensamientos, no sé si alguna vez te ha pasado que tienes que tomar una decisión importante. ¿Y qué pasa cuando tú y yo tenemos que tomar una decisión importante? Sí o no, empiezan a venir un montón de pensamientos. Y empiezas a pensar y dices, ¿y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si pasa? ¿Y si no pasa? ¿Y si es de así? ¿Y si no es de allá? ¿Y qué genera toda esta sucesión de pensamientos? ¿Qué genera en nosotros todo este sentir? Sencillo, confusión. Porque ya no sabemos ni qué hacer, no sabemos ni hacia dónde ir, no sabemos ni qué dirigirnos. Y luego no sé si te ha pasado, vas a buscar consejo y una persona te dice una cosa, otra te dice otra, otra te dice otra, y lo único que hace es generar más confusión en la mente y dices, ahora, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me voy? El único consejo genuino y el único consejo correcto es el consejo de la palabra de Dios. Cuando tú y yo tenemos esa mezcla de pensamientos, vamos a vivir en una constante confusión en nuestra mente. ¿Y qué sucede cuando nuestra mente está confundida? No vamos a poder ver con claridad. No entendemos hacia dónde tenemos que ir, cuál es la dirección correcta, cuál es el camino correcto, porque estamos confundidos. Hoy en día tenemos una maravillosa herramienta en nuestros celulares que se llama GPS. Hoy es tan fácil llegar a un lugar porque solo pones el GPS y él solito te lleva y te va dando las instrucciones, ¿no? En 500 metros da vuelta a la derecha, en 100 metros sigue derecho, te da todas las instrucciones. Pero ¿qué sucedía cuando no teníamos GPS? Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo cuando trabajaba de forma secular, yo utilizaba una herramienta que era escrita o que estaba impresa que se llamaba Guía Roji. ¿Alguien llegó a conocer eso? Yo sí lo conocí, ¿no? Y eran mapas. Y estaban las calles y todo, pero si no sabías interpretar esos mapas, te perdías feo. Y feo te perdías en la Ciudad de México, porque no tenías claridad. Hoy te digo, es bien fácil. Hoy hasta en el GPS pones el modelo de tu carrito y ahí aparece el coche, ¿no? Y ahí va circulando. Antes
no era así. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto, amados hermanos? Porque esto muchas veces pasa con nuestros pensamientos. A veces estamos bien confundidos. Sabemos hacia dónde tenemos que ir, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no sabemos el camino que tenemos que tomar. Y esto genera confusión. Todos nosotros naturalmente queremos lo mejor. Queremos lo mejor para nuestro matrimonio, lo mejor para nuestra familia, lo mejor para nuestros hijos. Y es bueno que nosotros deseemos esto, porque esto habla de un amor propio, habla de un amor a la familia y habla de un amor a nuestros hijos. Pero ¿cuál es el camino correcto que tenemos que tomar para poder darles lo mejor a los nuestros? Hoy en día se piensa que el darle lo mejor a los hijos es comprarle todo lo que ellos quieren. El mejor videojuego, la mejor pantalla, el mejor celular, la mejor tableta. Pero yo te digo algo, ¿esto realmente es lo mejor para nuestros hijos? ¿Ha funcionado? Y sabes, la verdad es que no, porque no ha funcionado, porque no es el camino correcto. Hoy pensamos que el camino correcto es darle una educación a nuestros hijos integral, y es bueno. Qué bueno que tú eres de esos padres que les da una buena educación a sus hijos, que les da a lo mejor actividades alternas como un deporte, como a lo mejor la práctica de un instrumento, no sé, es bueno. Pero esto es suficiente, ese es el camino correcto. Muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces todas estas prácticas, estas buenas enseñanzas, el desarrollo de un talento, si no se tiene la mentalidad correcta, produce orgullo, produce altivez y no produce beneficios. Entonces muchas veces nosotros deseamos lo mejor y dentro de nuestros ideales y dentro de nuestros pensamientos creemos que estamos haciendo lo mejor. Pero ¿cuál es el camino correcto? Y es muy sencillo saber esto. El camino correcto es el que produce los frutos correctos. No hay que buscarle más. Todo camino que tú tomas de forma precisa y que dices, ese es el camino correcto, te va a llevar de una forma inmediata y sin complicaciones a donde tú quieres llegar. Pero si un camino se está tomando y los frutos que está produciendo no son buenos, no es el camino correcto. Y eso es algo que tú y yo, amados hermanos, muchas veces venimos trayendo acerca de los pensamientos que tenemos acerca del Evangelio. Si yo te preguntara hoy, para ti, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo vives el Evangelio? ¿Y qué produce el Evangelio en tu vida? Todos nosotros tenemos ideas diferentes. Todos nosotros tenemos perspectivas diferentes, pero déjame decirte que hay una línea de pensamiento que compartimos la mayor parte de los cristianos. La mayor parte de nosotros tenemos esa creencia y esa creencia se rompe cuando tú y yo entendemos la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es esta creencia? Muchos pensamos, escúchame bien, que el ser cristiano o el ser hijo de Dios se trata de una sola cosa. ¿De qué se trata? De pedir y recibir. Esa es la mentalidad de muchos de nosotros. Pensamos que el ser hijo de Dios, pensamos que la iglesia, pensamos que el evangelio solo se trata de pedir, Señor, dame esto, dame aquello, haz esto, haz asado, haz así. Se trata solamente de esto. Y no solamente pedir, sino que Dios, dentro de los pensamientos que tú y yo tenemos, está obligado a respondernos. Y lo tiene que hacer inmediatamente, porque si Dios no me responde, me enojo. Y entonces pues me aparto de la iglesia, me voy del evangelio, ya no sigo adelante porque Dios no me respondió. Entonces muchos tenemos este pensamiento, no sé de dónde lo captaron o no sé quién te lo enseñó. Yo te puedo decir que yo no, ni tampoco los que predicamos en esta casa, porque no hemos enseñado eso. El evangelio no solamente se trata de pedir y recibir, no se trata de eso, es parte de los privilegios que tú y yo tenemos como de ser hechos hijos de Dios, pero no se trata el evangelio solamente de eso, no se trata solamente de pedir y recibir. Por eso mucha gente dice, es que yo he orado, yo he pedido y Dios no me contesta, y ya me desanimé, ya por eso no voy a la iglesia, yo sé que Dios no me ama, Dios no está conmigo, porque su pensamiento es este. El evangelio solamente se trata de pedir y recibir. Y si no recibo, entonces no está bien Dios. Yo no, el que está mal es Dios. O la que está mal es la iglesia, o el que está mal es el pastor, no yo. Porque si yo estoy bien, entonces Dios está obligado a darme, Dios está obligado a bendecirme. Y sabes, muchos tenemos esta mentalidad. Amados, nosotros pensamos que el evangelio solamente se trata de alcanzar. Yo tengo que alcanzar, de que seamos bendecidos. Pero el evangelio no se trata solamente de esto. ¿Hay bendición? Sí. ¿Hay retribución? Sí. ¿Hay honra en el evangelio? Sí. Pero no es el todo del evangelio. Hay una parte más importante en el evangelio y que hoy vamos a hablar acerca de esto. Cuando tú y yo tenemos esta mentalidad, ¿qué sucede en esas ocasiones en las que pedimos
y no recibimos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en esas situaciones cuando no alcanzamos lo que tanto soñamos? ¿Qué pasa cuando tú y yo pasamos por dificultades, por pruebas o por tribulaciones? Al tener esa mentalidad de que el evangelio solo se trata de pedir y recibir, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a caer en una situación o vamos a caer en un estado. ¿Cuál es ese estado? Desánimo. Yo muchas veces he visto esto y no solamente lo he visto, sino lo he escuchado. Muchos cristianos desanimados, ¿no? Que vienen a la iglesia bien ponchados, como esa llanta que no tiene aire, con la llanta toda baja, no cargaron su celular anoche, ¿no? Y vienen con toda la pila descargada. ¿Por qué te desanimas? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Es que he pedido y Dios no me responde. ¿Y quién te dijo que el evangelio solo se trata de pedir y recibir? ¿Quién te enseñó eso? Porque Jesús no enseñó eso. Y yo como tu pastor no te he enseñado eso. Hay muchas cosas que yo le he pedido a Dios y Dios no me ha dado. Y no he visto todavía la respuesta de Dios. Pero sigo perseverando, porque sé que algún día Dios me va a responder. Y no me desanimo. Como servidor de la palabra tengo 16 años en el evangelio, si no me falla la memoria. Y sabes, hay una cosa que he orado mucho al Padre y he orado todos los días. Que alcance a mi familia, a mis parientes. Le he pedido salvación por mi padre, salvación por mi madre, salvación por mis hermanas, que son personas inconversas. Y que yo tengo una conciencia de que si murieran hoy, están condenadas. Y he orado por su salvación. 16 años he orado por ellos y Dios no los ha alcanzado. Pero eso no me desanima. Ay, no, Dios no salva a mis parientes, ya ni le voy a servir. A ver, ustedes, ¿quién? No, búsquense un pastor, porque ese pastor está desanimado, porque Dios no le ha respondido. Yo sé que Dios va a responderme. Y yo se lo he dicho a papá, no me importa si es en el último aliento de sus vidas, que sus últimas palabras sean, te reconozco como Señor y Salvador de su vida, yo me doy por bien servido. Esa es mi esperanza. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de pedir y recibir, amados. Hay tiempo para todo, dice la Escritura. Todo lo que has pedido y todo lo que deseas, si está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Todo tiene su tiempo. Pero no podemos caer en ese estado de desánimo solo porque Dios no me contesta o porque yo creo que Dios no me contesta. ¿Qué pasa cuando nosotros solo tenemos la mentalidad de pedir y recibir? Caemos muchas veces en reclamo. ¿Y por qué Dios bendice a ese hermano y a mí no? ¿Y por qué Dios no me da si yo doy? ¿Y por qué Dios no hace si yo tengo más años en el evangelio que apenas llegó ayer y Dios ya lo bendijo? No reclames. Todo tiene su tiempo. No se trata solo de pedir y recibir. Hay bendiciones que tienen solo tu nombre. ¿Sabías esto? Hay bendiciones que nadie más va a tener, solo tú las vas a tener. Pero no se trata solo de pedir y recibir. Muchas veces sentimos que es injusto lo que estamos pasando. ¿Pero por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Pero por qué yo tengo que pasar por esas pruebas? ¿Y quién te dijo que no íbamos a pasar por pruebas? Pero si no vivo en pecado y la santidad te libra de pasar por pruebas, déjame decirte que no, porque el Señor nunca prometió eso. Por eso tienes que entender la importancia de cambiar nuestra mentalidad, amada iglesia. Hoy se nos mete mucho la idea de que solamente ven a la iglesia, pide y Dios va a hacer por arte de magia. Dios no es mago, Dios es soberano, Dios es poderoso. Y dentro de su infinito poder y su infinita sabiduría, Él conoce el tiempo perfecto para darnos todo lo que tú y yo queremos, para que sea de bendición y no sea de perjuicio. Por eso tienes que cambiar tu mentalidad. Por eso tienes que venir con una actitud totalmente diferente. Hoy vienes y pides, Dios no te respondió, sigue perseverando, pero hazlo con gozo, hazlo con alegría, porque Dios te va a responder, pero es a su tiempo. No es a mi tiempo, no es a tu tiempo, es al tiempo establecido por Dios. Amén. Dios no falla de los cielos. Tú y yo tenemos derecho a participar de los frutos del reino de los cielos. Pero hay una parte muy importante dentro de esta revelación de que tú y yo tenemos el reino de los cielos. Jesús dice que se lo iba a dar a otra nación o a otras personas que somos tú y yo, pero ¿para qué? ¿Solo para que lo disfrutáramos? ¿Solo para que pidiéramos? ¿Solo para que recibiéramos? No, fíjate lo que Jesús dijo. Jesús dijo, para que produzcan los frutos de Él. Y ese es el mensaje que te tengo hoy. El reino de los cielos es un reino productivo.
No es un reino inerte, no es un reino imaginario, es un reino productivo, produce. Tú y yo somos parte del reino de los cielos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Levanta tu mano, amén. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú vives en un reino que es el reino de los cielos. Ahora tienes que producir los frutos de ese reino de los cielos. Entonces te das cuenta que el reino de los cielos, el evangelio, no solamente se trata de pedir y recibir. ¿Sabes de qué se trata? De trabajar, de producir para pedir y poder recibir. Te lo voy a volver a repetir porque creo que no me escuchaste. Se trata de trabajar para producir y entonces pedir para recibir. ¿Sabes por qué muchas veces pedimos y no recibimos? Porque no estás produciendo. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a ir a una empresa como Televisa? Tú no trabajas, ¿alguien de aquí trabaja en Televisa antes de eso? No, creo que no, ¿no? Pero te vas a una empresa como Televisa y llegas y te presentas y dices, vengo a cobrar. ¿Y tú quién eres? Soy parte de Televisa, pero no trabajas aquí, pero yo me siento parte de Televisa, así que págame. ¿Te van a pagar? No, te van a dar una patada y te van a decir, vete de aquí. ¿Sabes por qué muchas veces no recibimos del reino de los cielos? Porque no estamos produciendo nada para el reino de los cielos. Y tienes que entender esto. Fuiste, así como yo he sido llamado al reino de los cielos, no solamente para recibir bendiciones, no solamente para que Dios nos escuche y nos responda. Hemos sido puestos en el reino de los cielos para producir. Y tenemos que producir. Porque el reino de los cielos produce. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que producir. Tienes que producir. El principio de la productividad, amada iglesia, es un principio fundamental mediante el cual Dios creó el mundo y creó a la humanidad. Si tú te das cuenta, todo lo que Dios creó y la mayor parte de las cosas que tiene vida, no todas, pero sí la mayor parte de las cosas que tiene vida, tiene esta capacidad. ¿Qué capacidad? La capacidad de producir. El humano como un ser tiene la capacidad de producir. ¿Cuándo tú y yo producimos? No cuando trabajamos, no cuando nos desvelamos trabajando. ¿Sabes cuándo tú y yo producimos? Cuando tenemos descendencia. Estamos produciendo. Estamos produciendo un linaje, una descendencia, una herencia, darle continuidad a un legado. Todos los que tenemos hijos ya producimos, porque Dios nos creó como seres reproductivos. Lo mismo pasa con los animales, lo mismo pasa con las plantas, con los árboles. ¿Por qué tienen esa capacidad de reproducirse y algunos hasta de producir frutos, verduras? Porque esa es una capacidad dada por Dios y es un principio fundamental. Todas las cosas o la mayor parte de las cosas que Dios creó tienen esta capacidad de producir. El mar produce, ¿sabías esto? Los corales, el mar los produce. Los pececitos se reproducen en el mar. Los camarones tan ricos que saben, no al mojo de ajo, no a la plancha, a la mantequilla, pues fueron dados en el mar, ahí se reproducen. ¿Por qué? Porque es un principio celestial. Yo te estoy hablando, a lo mejor tú ni cuenta te has dado, pero te estoy hablando de principios celestiales, principios fundamentales. Toda persona que produce está en el reino de los cielos. Quien no produce nada no está viviendo en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es un reino productivo. Tienes que producir. No se trata solo de lo que tú puedas alcanzar, no se trata solo de lo que tú quieres alcanzar. Se trata de lo que tú tienes capacidad para poder producir. Y ahorita te voy a hablar acerca de esto. El Padre espera que tú y yo como sus hijos produzcamos algo. ¿Y qué quiere Dios que produzcamos? Los frutos del reino de los cielos. Y esta debería de ser nuestra mentalidad. Cuando tú y yo tenemos esta mentalidad, sí pedimos a Dios, porque es lícito pedir. Es como mis hijas. A mis hijas yo no les puedo exigir estudien, prepárense y que cuando ellas me pidan, oye papá, ¿me das de comer? No, porque solo se trata de que produzcas. No. Mis hijas tienen una responsabilidad de estudiar y de prepararse, porque esa es su única responsabilidad que tienen. Pero mi responsabilidad como padres es darle todo lo que necesitan para poder prepararse. Útiles, mochila, calzado, una escuela, alimento, ¿no? Porque el pan, ¿no? Dicen, ¿cómo dicen? Las letras con pan entran, ¿no? Algo así dice, ¿no? O sea, si no comes bien, no tienes la fuerza para hacer nada.
Entonces, como padre tengo esa responsabilidad. El padre no solamente espera que tú y yo produzcamos frutos, amada iglesia. El padre está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para poder producir frutos. Ahora escúchame bien, es para producir, no es para alcanzar, no es para atesorar, no es para posesionar, es para producir. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, y no digo que esté mal, pero tenemos que entender la mentalidad del reino de los cielos, solamente pensamos en obtener, que Dios me dé mi casa, que Dios me dé mi trabajo, que Dios me bendiga, quiero un mejor salario, quiero un mejor coche, quiero que nunca me falte nada, y qué padre que trabajas por eso, pero todo eso se va a terminar un día, ¿estás de acuerdo conmigo? Decimos muy vulgarmente nosotros, ¿no? Cuando nos muramos, ¿qué nos llevamos? ¿Cuántas casas te vas a llevar al sepulcro? ¿Cuántos coches se van a enterrar contigo? Hay gente ridícula, ¿no? Porque esa es una realidad, gente ridícula que sí lo hace, ¿no? Se entierra con sus carros, ¿no? Bien. ¿Pero qué nos vamos a llevar el día que muramos? Nada. ¿Y entonces de qué sirve tu productividad? De nada sirve. Ahora déjame decirte, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú eres una persona productiva en el reino de los cielos? Sencillo, impactas la vida de otros y entonces ese legado continúa. Porque el que tú impactaste va a impactar a otro, y ese otro va a impactar a otro, y ese otro va a impactar a otro, y es una bendición que se va extendiendo. ¿Eso es algo que vale la pena? Por supuesto que vale la pena, porque aunque tú mueras, aunque yo muera, eso es algo que continúa creciendo y continúa avanzando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso necesitamos cambiar nuestra mentalidad, amados hermanos. El reino de los cielos no solamente se trata de pedir. Ahora yo te hago una pregunta. No importa si tú conociste el evangelio hace un año, hace 5 años, 10 años, 20 años, el tiempo que tengas como creyente, ¿qué fruto estás produciendo? ¿Qué fruto estás produciendo? No, pastor, es que me levanto todos los días a trabajar y nunca falta mi trabajo. Ese no es fruto. Eso es bueno para ti, pero para el reino de los cielos no sirve. Y ahora te voy a explicar por qué. No, es que estoy estudiando y me duermo hasta tarde estudiando para alcanzar mi carrera. Qué bueno por ti, es bueno para ti, pero para el reino de los cielos no sirve. ¿Qué frutos estamos produciendo? Pastor, y es que yo oro todos los días y oro 5 horas al día. Qué bueno que lo haces, pero déjame decirte que aún esto no tiene que ver con los frutos del reino de los cielos. Y ahorita te lo voy a explicar por qué. Sabes, cuando tú y yo hablamos de frutos, no hablamos de las cosas que tienen que ver con las responsabilidades que tenemos. Ojo, con las responsabilidades que tenemos. ¿Sabes que tú y yo tenemos responsabilidades como hijos de Dios? ¿Cuáles son esas responsabilidades? Un ejemplo, orar. ¿Sabes? Tú y yo, no oramos para alcanzar algo. Tú y yo oramos porque es nuestra responsabilidad orar. Somos responsables de orar. Como padre, como esposo, como pastor de esta casa, es mi responsabilidad orar. Tengo que orar por mí, tengo que orar por mi esposa, tengo que orar por mis hijas, tengo que orar por ti. Pero eso no son frutos del reino de los cielos, porque esa es mi responsabilidad. Eso es algo que yo tengo que hacer. Porque soy pastor, porque soy padre, porque soy esposo. Y esa es mi responsabilidad. Entonces, qué bueno que seas una persona de oración y no dejes de orar. Y si no lo eres, pues ya métete a orar, porque esa es tu responsabilidad. No puedes ser negligente, en esta responsabilidad que tienes. Todos los hijos de Dios tienen que desarrollar una comunión con Dios. ¿Cómo desarrollamos comunión con Dios? Orando. Esa es la forma en que lo desarrollamos. Pero esa es tu responsabilidad. Eso no son frutos. Escúchame bien. Todos nosotros leemos la Biblia. Yo espero que tú seas una persona que lee todos los días su Biblia. Y si no lo haces, tienes que empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad descubrir la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Es tu responsabilidad. Si tú eres quien lee la Biblia todos los días, no estás produciendo ningún fruto. Es tu responsabilidad. Vuelvo al ejemplo de los que estudian. Cuando los maestros le dicen a sus alumnos, tienes que estudiar tal libro, tienes que leer tal libro, tienes que hacer tal tarea, no están haciendo algo especial, porque es su responsabilidad. Cuando tu patrón te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no estás haciendo nada especial, porque es tu responsabilidad. El leer la Biblia todos los días es nuestra responsabilidad. Esos no son frutos, amada iglesia. Pero vemos quienes estamos un poquito más arriba, ¿no? Y decimos, es que yo ayuno 3 veces al día, o tres veces, a la semana. Qué bueno que ayunas, pero esa es tu responsabilidad. Esos no son frutos.
Hay quienes desarrollamos un ministerio y decimos, ya estamos desarrollando fruto porque tenemos un ministerio en la iglesia. Perdóname, mi amado hermano, pero eso no es ningún fruto. Esa es tu responsabilidad, porque fuiste llamado para servir a Dios. No es un fruto. Híjoles, pues estamos fritos, ¿no? ¿De dónde más nos agarramos? Falta uno. No falto a la iglesia los domingos. Esa es tu responsabilidad. No es ningún fruto especial. Es tu responsabilidad venir y alimentarte de la palabra de Dios, venir y adorar a Dios en comunidad, venir y buscar la presencia de Dios juntos. Es nuestra responsabilidad. Sabes, yo ni siquiera siendo pastor tengo frutos del reino de los cielos, porque es mi responsabilidad. Yo decidí responder al llamado de Dios. Es mi responsabilidad hacer todas las funciones que tengo que hacer como pastor: enseñanza, oración, intercesión, santidad, visitación, acompañamiento. Todo eso no son frutos especiales, porque esa es mi responsabilidad. Entonces estamos hablando de frutos, amados. ¿Cuáles son los frutos del reino de los cielos? Déjame decirte muy sencillo. Para explicártelo tengo que enseñarte primero de qué se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos no se trata de prácticas cristianas. El reino de los cielos no se trata de ministerios. El reino de los cielos no se trata inclusive de alcanzar cosas en esta tierra. ¿En dónde está el reino de los cielos? ¿Alguien me puede decir en dónde está el reino de los cielos? ¿En dónde está? ¿En dónde está? En las personas. El reino de los cielos no está en los instrumentos, no está en los micrófonos, no está en las pantallas ni en las bocinas, tampoco están en las sillas en donde estás sentado. El reino de los cielos está en cada persona, porque ahí es en donde Jesús estableció el reino de los cielos. Tú y yo tenemos el reino de los cielos porque somos hijos de Dios, amén. En el momento en que tú tienes al Espíritu Santo, el reino de los cielos ya está en ti. Tú y yo no podemos establecer el reino de los cielos en un edificio. Tú y yo establecemos el reino de los cielos en la vida de las personas. Ese es el reino de los cielos. Cuando la Biblia dice que tenemos que producir los frutos del reino de los cielos, entonces no tiene que ver con prácticas, no tiene que ver con ministerios, no tiene que ver con funciones. Entonces, ¿con qué tiene que ver, pastor? Con personas. Tiene que ver con las personas, tiene que ver con la gente. Tiene que ver principalmente con la gente que no tiene el reino de los cielos. Porque déjame decirte más, yo no puedo establecer en tu vida el reino de los cielos porque tú ya lo tienes. Que no lo vivas o que no lo disfrutes o que no lo veas, esa es otra historia. Pero tú ya tienes el reino de los cielos. Yo necesito establecer el reino de los cielos ¿en dónde? En la gente que no tiene el reino de los cielos. En los que están perdidos, en los inconversos, en la gente que está en las religiones. Ellos no tienen el reino de los cielos. Con ellos necesitamos establecer el reino de los cielos. ¿Cuáles son los frutos del reino de los cielos? Ganar almas para Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma para el Señor? ¿Cuándo fue la última vez? O déjame decirte más, ¿será que desde que nosotros nos convertimos a Cristo nunca hemos ganado un alma para Cristo? ¿Será que nunca le has hablado a nadie de Jesús? Y sabes, esto es algo tremendamente peligroso. Porque entonces, ¿en quién estás creyendo? Porque si tú crees en un Dios poderoso, no te puedes quedar callado. Tienes que hablarle a otros de ese Dios poderoso, porque nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo? Esos son los frutos del reino de los cielos. Y sabes, no te estoy diciendo, y escúchame bien porque eso sí quiero aterrizarlo, no te estoy diciendo ganar almas para fuente de vida. Y con muchos los he hablado. Mi propósito como pastor no es ganar gente para mi iglesia, es ganar gente para el reino de los cielos. No importa si tú ganas un alma y se va a congregar a otro lugar, gloria a Dios. Es un alma que ya ganamos para el reino de los cielos. No importa dónde se congregue, lo importante es que sean salvos, que conozcan del amor y de la gracia del Señor. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo, amada iglesia? ¿1, 2, 5, 10? ¿O tenemos una tremenda rosca, ¿no? Un tremendo tache, porque ni un alma hemos ganado para el Evangelio? ¿Sabes? Eso es algo que tenemos que parar a pensar, porque esos son los frutos que Jesús espera que tú y yo produzcamos. El pueblo de Israel, los judíos, los principales, estaban tan preocupados en ser exaltados ellos mismos que a la gente ya no le interesaba, no le preocupaban las personas. Ellos buscaban el favor de las personas, los beneficios de las personas, pero no le preocupaban las personas. Y por eso Jesús llega y dice: a ustedes les va a ser quitado el reino de los cielos. Ustedes no producen nada, solamente lo quieren para sí mismo. Solamente lo quieren para llenar su ego, su vanidad, para llenar su idolatría. Se los quito y se los entrego a gente que va a producir el reino de los cielos. ¿Y sabes quién es esa gente? Somos tú y yo. Esos son los frutos que tenemos que producir.
el establecer el reino del Señor en otras personas. ¿Sabes cuáles son los frutos del Espíritu? El sanar enfermos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos atrevido a orar por gente enferma y es sanada? ¿Cuántos? No, pero espérate, pastor, es que yo no soy pastor, yo no soy líder, no lo necesitas, eres hijo de Dios. Marcos 16 dice esto: y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre los enfermos y serán sanados. No necesitamos ser pastores, no necesitamos ser líderes. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Lo puedes hacer. Ora por la gente. ¿No lo vas a hacer tú? Yo no tengo poder de sanar en personas. Cada persona que ha sido sanada a través de mi vida ha sido Dios quien lo ha hecho. Yo no tengo ningún poder. El poder que yo tengo proviene de Dios, y el que hace la obra es Dios. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Entonces tú tienes el poder para poder orar por las personas y sean sanadas. Esos son los frutos del reino de los cielos. El que las personas sean liberadas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido usados por Dios para echar fuera espíritus inmundos? Espíritus de opresión, de depresión, de ansiedad, de vicios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos atrevido, no? Y ojo también, ¿no? No es de que vas a salir a la calle y vas a empezar a orar por toda la gente, ¿no? También ten cuidado con eso. Pero si Dios te da la oportunidad, si hay personas en tu ambiente, en tu entorno, familiares, compañeros de trabajo, y tú sabes que están mal, ora por ellos, atrévete. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de Dios. Porque finalmente no es tu poder, no es tu presencia, no eres tú ni soy yo. Es Dios manifestándose a través de nuestras vidas. Amados, el reino de los cielos no tiene que ver con nuestras necesidades. El reino de los cielos tiene que ver con la influencia que tú y yo tenemos para cambiar e impactar la vida de alguien más. ¿Te imaginas que una persona sea sanada y que tú le digas: ¿sabes qué? No me veas a mí, quien te sanó fue Jesucristo de Nazaret? ¿Sabes qué va a hacer esa gente? Esa gente va a rendir su vida a Cristo, porque están viendo el poder de Dios, porque están viendo la grandeza del Señor. Esas personas van a ser transformadas. ¿Cómo pueden dudar de Dios si están viendo el poder de Dios? Ahora, sabes, tú y yo muchas veces, por tener la mentalidad incorrecta, la mentalidad de solamente pedir y recibir, somos como esos vendedores ambulantes. Prometemos mucho, pero no hacemos nada. Mira, compra este producto, es el mejor, te va a beneficiar. Somos como los merolicos, ¿no? Que nadie diga, que nadie le cuente que es mentira lo que no mira. Prometemos mucho, pero ¿qué hacemos? ¿Sabes? Si tú y yo estamos predicando de un Dios de poder, pues enséñales ese Dios de poder. Ora por la gente, pide a las personas. Pero es que, pastor, mi vida no está del todo bien. Pues arregla tu vida. Renuncia a todo pecado, deja toda inconstancia, renuncia a todo lo malo y dale. La gente está esperando por ti. Tú tienes la capacidad, tú tienes el Espíritu Santo que puede impactar la vida de las personas. No necesito hacerlo yo. Tú tienes el poder para hacerlo. Dile a la persona que está a tu lado: tú puedes hacerlo, pero atrévete. Por eso es interesante para nosotros entender este principio, amados. Por eso yo te decía, mira, no es malo el querer tener una estabilidad. No es malo que quieras tener tu casa, que quieras tener un medio de transporte, que quieras tener una estabilidad económica. No es malo, entiende esto. Pero tenemos que entender que esto no es el reino de los cielos. Todos queremos tener una seguridad. Obviamente yo quiero tener una seguridad. No solamente por mí, sino por mi familia. Pero sabes, la mentalidad del reino de los cielos es totalmente diferente. El reino de los cielos, mis amados hermanos, no se establece en las cosas materiales, porque son cosas inertes. No ven, no sienten, no tienen vida. El reino de los cielos se establece en las personas. Y yo estoy completamente seguro que tú y yo conocemos más de una persona que urgentemente necesita el reino de los cielos en su vida. ¿Y qué estamos haciendo por esas personas? Porque esos son los frutos que tú y yo tenemos que dar para el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no va a haber casas hechas por mano humana. Eso es algo que me encanta. ¿Sabes que la casa que tú vas a tener en el cielo fue hecha por Jesús mismo? Porque Él lo dijo. Dijo: me iré a preparar morada para vosotros. Jesús mismo hizo tu casa en los cielos. Vas a entrar y vas a decir: wow, Jesús hizo esto para mí. Y no esperes ver una pantalla de 70 pulgadas, porque no la vas a encontrar. Porque todas las cosas que tienen que ver con esta tierra son pasajeras, amados. Trabaja, sé diligente, busca tener una buena vida,
pero tienes que empezar a producir para el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está en ti y tienes que producir los frutos del reino de los cielos. Este es un principio que Jesús nos enseñó. Acompáñame a Juan capítulo número 5, versículo del número 17. Juan capítulo 5, versículo 17. Por eso es que muchas veces, amados hermanos, caemos con tanta facilidad en la rutina, porque no estamos produciendo nada. ¿Sabes? Alguien que produce constantemente está viendo cosas diferentes en su vida, constantemente. ¿Cuántos de nosotros nuestra vida diaria es una rutina? Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Quieres ver algo diferente en tu vida? No necesitas un mejor trabajo, no necesitas una mejor carrera. Empieza a vivir en el reino de los cielos. Ahí vas a ver grandes diferencias. Juan capítulo 5, versículo 17. Jesús dijo, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Wow. El Rey de la Gloria, el Creador de todas las cosas, trabaja. Jesús, su Hijo amado, el gobernador de todas las cosas, el que su nombre es sobre todo nombre, trabaja. ¿Cómo estás trabajando para el reino de los cielos? ¿Cómo estamos trabajando para el reino de los cielos? ¿Sabes? No se puede producir si no se trabaja. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Alguien que está acostado todo el día en su cama es productivo? No. Es una persona improductiva. ¿Qué necesitamos hacer para poder producir los frutos del reino de los cielos? Trabaja. Trabaja para Dios. Trabaja para el reino de los cielos. Dale al Señor de tu tiempo, dale al Señor de lo que Él te ha dado. Ahorita te voy a hablar acerca de esto. Tenemos que trabajar para el reino de los cielos. Muchos de nosotros, amados míos, estamos tan enfrascados en nuestros trabajos seculares, en nuestra vida diaria. ¿Y qué estamos haciendo para el reino de Dios? ¿Qué estamos produciendo para el reino de Dios? Necesitamos trabajar. El Padre nos da el ejemplo, por eso decía, el Padre no nos dice, tú haz y yo desde aquí te veo. El Padre está trabajando. ¿Sabes que el Padre ya preparó los corazones de la gente para que lo reciban? Pero ese fruto no se va a recoger si tú y yo no les hablamos, si tú y yo no oramos por ellos, si tú y yo no les compartimos el Evangelio. Dios puede trabajar mucho, pero si tú y yo no trabajamos, no va a pasar nada. Él está haciendo su parte. Jesús sigue haciendo su parte. Ahora tú y yo como iglesia tenemos que hacer nuestra parte. Necesitamos trabajar. En el contexto, si tú lees el contexto de este pasaje, vas a ver a Jesús sanando a una persona en el día de reposo. En un día muy santo o muy sagrado para los judíos. Según la tradición judía, ese día ellos no tenían que hacer nada de trabajo natural y nada de ninguna otra cosa. Inclusive algunos llegaban al extremo que ese día ni siquiera se bañaban, ¿no? Los cochinotes, ¿no? No se bañaban ese día. Porque era un día en que no tenían que hacer nada. Pero cuando Jesús viene al mundo, esta norma o esta ley que el Señor había establecido desde el principio, ellos ya lo habían hecho una excusa religiosa para no ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque si alguien necesitaba ayuda, ellos decían, no es sábado, no puedo hacer nada. Pero si ellos tenían una necesidad dentro de su núcleo que tenía que ver con sus bienes, con su familia, no les importaba que fuera sábado, lo hacían. ¿Por qué? Porque era algo que les interesaba. Ellos perdieron el significado de lo que era verdaderamente el día del sábado. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto, amados hermanos? Porque cuando Jesús sana a este hombre, los principales reprueban la actitud de Jesús y le dicen, tú quebrantas la ley de Dios, estás sanando cuando no se debe de sanar. Entonces a ellos no les interesaba si la gente sufría, si la gente estaba padeciendo, si la gente estaba tirada en el piso. Era sábado. Y no se podía hacer nada por la gente, porque era sábado. Sábado no se hacía nada, porque el sábado era el día del Señor. Amados, para poder producir los frutos del reino, tenemos que trabajar para poder conseguirlo. Yo hablaba con mis liderados en la mañana. Una de las excusas muy común que tú y yo tenemos, y que esa es nuestra mayor excusa que tú y yo ponemos para no producir en el reino de los cielos, es la siguiente: no tengo tiempo. Nunca tenemos tiempo. Y por eso no producimos nada. Porque estamos tan ocupados y somos personas que tenemos tantas cosas a hacer que nunca tenemos tiempo para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Siempre estamos ocupados. Tenemos que romper
amados míos, esa mentalidad del mundo, esa mentalidad incorrecta. ¿Sabes? Sí tenemos tiempo. Lo que no tenemos es la voluntad, porque el tiempo lo tenemos. Porque déjame decirte que inclusive es tan maravilloso el reino de los cielos, que déjame decirte que el reino de los cielos no se limita a un lugar, no se limita a un espacio. El reino de los cielos se puede establecer en donde quiera. Entonces tú puedes estar trabajando y puedes estar produciendo en el reino de los cielos. ¿Cuándo? Cuando estés hablando la palabra de Dios, cuando estés orando por tus compañeros de trabajo, cuando no tengas vergüenza de poner alabanzas porque eres hijo de Dios y a ti te gustan las alabanzas del Señor. Ahí vas a establecer el reino de Dios. Cuando en esos momentos en los que te sientas al comedor no estés escuchando las pláticas de otros que son de doble sentido, sus chistes del mal gusto, sus pláticas inmorales, sino que tú empieces a compartir las buenas nuevas de salvación. Y sabes, tienes tiempo, estás haciendo lo que tienes que hacer y al mismo tiempo estás produciendo para el reino de Dios. Porque se tiene tiempo y se puede hacer. Por eso no hay excusa para decir es que no tengo tiempo. Esa es una mentira. Sí tenemos tiempo, pero lo que necesitamos es tener voluntad. Tenemos que estar pendiente de las oportunidades, escúchame bien, que cada día se presentan para poder establecer el reino de Dios. ¿Sabías que todos los días Dios nos da oportunidades para establecer su reino? Pero estamos tan ocupados que no nos damos cuenta. Todos los días el Señor permite que en nuestra vida se atraviesen personas que necesitan el reino de los cielos. Pero tú y yo no los pelamos, como se dice por ahí. No les hacemos caso. Oportunidad tenemos todos los días. Todos los días, amado, tenemos o vamos a lugares diferentes en donde podemos establecer el reino de los cielos. Porque déjame decirte que todo lugar es un lugar apropiado para establecer el reino del cielo. Todas las oportunidades son oportunidades correctas para establecer el reino de los cielos. Todo el tiempo es el tiempo correcto para establecer el reino de los cielos. Y todas las circunstancias son adecuadas para producir en el reino de los cielos. Esto fue lo que le enseñó Pablo a Timoteo. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del número 2. 2 de Timoteo 4, 2. Fíjate lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Su hijo amado, porque Timoteo era su hijo amado de Pablo. Timoteo 4, 2 dice lo siguiente. 2 de Timoteo 4:2. Vamos a leer desde el 1 para que puedas entender. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, el reino de los cielos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El versículo número 2 en la NTV dice de la siguiente manera: predica la palabra de Dios. No necesitas un púlpito para ser predicador. No lo necesitas. Yo soy predicador sin púlpito y sin púlpito. Y déjame decirte, a mí nomás me empiezan a hablar de Dios y no me den cuerda, porque les suelto las predicaciones. Porque mi lugar de predicación no es este altar, no es este púlpito solamente, no es esta iglesia. Donde quiera puedo predicar la palabra de Dios. Con mis vecinos, con mis familiares, en el restaurante, a donde quiera que vaya, puedo predicar la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Predicar no tiene que ver con hacer estudios teológicos, tiene que ver con hablar la verdad de Dios. Eso es predicar la palabra. Amados, dice el versículo: mantente preparado, mantente alerta. Todos los días hay oportunidad para establecer el reino de los cielos, pero tenemos que estar alerta. Estamos muy distraídos, amados. Estamos tan distraídos en el trabajo, tan distraídos en querer conseguir cosas, tan distraídos con la tecnología, con los entretenimientos. Es que ya me perdí la fiesta de tal, es que ya me perdí el capítulo de tal, es que ya no vi la serie de tal. Despierta. Tienes que entender de qué se trata el reino de los cielos. Estamos muy distraídos. El reino de los cielos está esperando gente valiente que se atreva a establecerlo y no esté pensando en fiestas, en diversiones, en entretenimientos. Es parte, pero todo tiene su tiempo. El Señor me da tiempo de poder vacacionar con mi familia. Ya fui, ya disfruté, ahora chambearle, a esperar el siguiente tiempo para tener ese tiempo de reposo y de descanso, porque de esto se trata. Ese es el reino de los cielos. La palabra continúa diciendo: sea o no el tiempo oportuno. No, pastor, es que en la escuela se va a estudiar. No, también se va a establecer el reino de los cielos.
No, pastor, es que en el trabajo se va a trabajar. No, también se va a establecer el reino de los cielos. Porque ese es el reino de los cielos. Ese es el producir frutos en el reino de los cielos. Pablo dice, corrige, reprende. Y ojo, ahí te viene la palabra exhortación, porque exhortación no es regaño. Dice, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Ves que la gente está sufriendo? Son unos pecadores, sus pecadotes, le está haciendo así a la gente. Están así por sus pecados. Anima a las personas. Diles que hay una esperanza y la esperanza es Cristo. Dile que su vida no siempre va a ser así. ¿Qué hubiera pasado si a ti y a mí nos hubieran pisoteado? Y nos dijeron, ustedes están perdidos, son unos viles pecadores. Yo estaba perdido, era una persona que estaba totalmente perdida en el mundo. Pero hubo una persona que tuvo misericordia de mí, me habló del amor de Cristo. Y por eso hoy puedo estar en este altar. Si no, estaría yo perdido. Y esa persona me dijo, Dios tiene grandes cosas para tu vida, solamente reconócelo como tu Señor. Pero yo bien necio, no quería. Y huía del evangelio. Pero no pude huir de la presencia de Dios. Porque papá dijo, tú no quieres, yo voy a hacer que quieras. Y por eso hoy estoy delante de su presencia. Háblale a la gente. La gente todos los días escucha malas noticias. Sé un portador de buenas noticias. ¿Cuántos de nosotros solamente sabemos hablar de malas cosas? Ay, es que el gobierno, ay, es que el presidente, ay, es que el COVID, ay, es que ya no alcanza, es que ya subió el pollo, ya subió la carne. Pues sí, ¿pero qué? Somos hijos de Dios. Y a nosotros nunca nos va a faltar nada. No porque trabajemos mucho, sino porque Él prometió darnos todo lo que necesitamos. Va a subir más la carne, y va a subir más el pollo, y va a subir la gasolina, y va a seguir subiendo todo. ¿Y qué? ¿En dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en Cristo. Ay, no, es que ya todo está caro, entonces ahora voy a trabajar horas extras. Estás perdiendo tu vida. No estás produciendo nada para el reino de los cielos. Fuiste llamado para cosas más grandes que solamente perder tu vida en un trabajo. Fuiste llamado para producir frutos en el reino de los cielos. Todo el dinero que puedas ganar se va a acabar. Todos los bienes que puedas adquirir se van a perder. Y lo único que te va a dar una satisfacción en la eternidad, escúchame bien, es la vida de las personas que tú y yo impactamos a través de la palabra de Dios. Porque eso va a permanecer. El Señor me dijo una vez que estaba llorando, y yo le decía, Señor, permíteme ver el cielo. Permíteme conocer esa nueva Jerusalén. Dios me ha dado unas experiencias increíbles delante de su presencia. Y estaba orando delante de su presencia y el Señor me dijo, cuando tú vengas a este lugar, yo no estaba ahí, pero el Señor así me lo dijo, cuando tú vengas a este lugar, ¿cuántas de las personas que van a estar aquí te van a agradecer porque les hablaste de mi palabra? Y yo me quedé callado y el Señor me dijo, no necesitas ver el cielo, háblale a la gente de que existe un cielo. Háblales de mí. Y sabes, lo entendí. Y yo espero llegar un día a la eternidad y poder encontrar a todas esas personas a las cuales les he hablado del amor de Cristo Jesús. Y poder abrazar y decirles gracias por escuchar el mensaje de Dios. Porque hoy podemos disfrutar de la presencia de papá. ¿Cuánta gente en el cielo va a estar porque tú le predicaste la palabra? ¿Y cuánta gente va a estar en el infierno porque tú y yo no nos atrevimos a hablarle la palabra? Porque sabes, también está la otra cara de la moneda. No solamente la eternidad con Dios, también existe una eternidad sin Dios. Amados, tenemos que esforzarnos por hacer una diferencia. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Fuimos llamados para hacer una diferencia. Fuimos llamados para producir y no solamente para querer recibir. Dios prometió darnos todo lo que necesitamos, pero Él también espera que tú y yo produzcamos los frutos de su reino. Qué bendición que estás hoy en casa. Te amamos mucho. Pero sabes, Dios no solamente espera tu fidelidad, Dios espera tu productividad. Dios no espera que solamente seas fiel, Dios espera que también tú y yo seamos productivos. Es maravilloso el poder ver y el poder entender esta verdad, amados. ¿Por qué? Porque si Dios espera que tú y yo seamos productivos, es porque significa que Él ya nos concedió la estructura necesaria para poder hacerlo. ¿Sabes por qué tú y yo necesitamos hacer una diferencia? Porque ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer una diferencia.
¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes algo bueno y no lo utilizas? ¿Qué pasa? Se pierde, se descompone, se echa a perder, ¿sí o no? Puedes tener el mejor salmón en tu refrigerador, ¿no? Pero si no te lo comes, ¿qué pasa con ese salmón? Se echa a perder, se pudre. ¿Qué pasa si tú tienes un coche nuevecito parado todo el tiempo? Se va a descomponer, porque las cosas se descomponen más estando paradas que estando en uso. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si no hacemos ejercicio continuamente? Nos van a empezar a chillar todo, ¿no? Nos chillan las rodillas, nos chillan los codos, nos va a chillar todo. ¿Por qué? Porque las cosas con el uso se mantienen. ¿Qué pasa con tu fe, amada iglesia? ¿Qué pasa si no utilizas tu fe y no produces algo con tu fe? Se va a podrir, se va a echar a perder tu fe, se va a morir. ¿Por qué? Porque no está produciendo nada. La fe que tú y yo tenemos tiene que producir algo. No solamente tiene que ser para que tú y yo alcancemos cosas, no solamente es para que Dios nos responda. Tu fe y mi fe tiene que producir algo. Acompáñame a Mateo 25 y con esto termino. Mateo 25, versículo del número 15. Hay gente que te está esperando, amado hermano y amada hermana, para que tú hagas una diferencia. Mateo 25, versículo del número 15, dice la palabra: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué significa capacidad? Significa estructura. Tú y yo tenemos estructuras diferentes, por eso tenemos capacidades diferentes, pero todas nuestras capacidades tienen una característica: fueron hechas para producir. No podemos perder esa capacidad por ser improductivos, amados hermanos. Hay muchas cosas que tú y yo podríamos hacer para hacer una diferencia, para establecer el reino de los cielos. Cada talento, cada habilidad, cada don que nos ha sido concedido, tienes que entender que es una herramienta para producir en el reino de los cielos. Tienes que entender esto. Esa capacidad increíble que tienes para hacer negocios, esa capacidad increíble para crear cosas, esa capacidad increíble para trabajar con la gente, para construir con tus manos. Cada capacidad es una herramienta dada por Dios para que produzcas en el reino de los cielos. No solo para que tengas un buen trabajo, no solo para que tengas un buen negocio, es para que produzcas en el reino de los cielos. Pero ¿cuántos de nosotros solamente utilizamos estas capacidades para nosotros mismos? Para el trabajo secular, para nuestra casa, para nuestra persona, o solamente para adquirir bienes. Estás desperdiciando tus talentos, hermano. Los estás desperdiciando de una forma increíble. Y sabes, quiero decirte esto: no necesariamente necesitas tener un ministerio en la iglesia para ser una persona productiva. Allá afuera puedes ser la persona más productiva que exista en el reino de los cielos, porque ahí está la necesidad. Hay necesidad aquí, sí, pero allá afuera está la mayor necesidad. En tu comunidad, en tu colonia, en tu apartamento, en tu edificio, en tu plaza, en tu trabajo, a donde quiera que estés, ahí está la necesidad, amada iglesia. Y ahí es en donde tú y yo tenemos que hacer una diferencia. Acompáñenme aquí, ministros de alabanza, por favor. Hoy en día ya no es suficiente que las personas escuchen del evangelio. Hoy en día, amada iglesia, la gente tiene que ver el evangelio. Tiene que verlo. Cuando Jesús vino a este mundo, la gente conocía mucho de Dios. La gente conocía la ley, conocía las profecías, conocía la Torá, conocía los escritos o las escrituras. La gente conocía eso. Y es interesante que Jesús viene al mundo y Jesús no viene a citar la ley. ¿Sabes por qué? Porque Jesús trajo el reino de los cielos. Por eso Jesús no comenzó su ministerio con un mensaje teológico profundo. ¿Sabes cómo Jesús comenzó su ministerio? Yendo a donde estaba la necesidad de la gente. Fue a orar por los enfermos, hizo milagros, echó fuera demonios, sanó paralíticos, lunáticos, enfermos, porque eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene que ver con las personas, amados míos. Tiene que ver con la gente. ¿Cómo la gente va a ver el evangelio en estos tiempos? A través de nosotros.
Hoy Jesús ya no va a venir, o por lo menos no en una forma física para volver a ser crucificado. Pero Jesús está en esta tierra, ¿sabías esto? ¿Y cómo Jesús está en esta tierra? A través de nosotros. Tú y yo somos Jesús. Por eso la Biblia dice que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Jesús sigue en esta tierra. Hoy todos esos milagros, todas esas sanidades, todas esas liberaciones, todas esas ayudas que Jesús hizo cuando Él estaba en esta tierra, hoy tú y yo las podemos hacer. Y no importa la edad que tengas en el Evangelio, no importa la edad que tengas en años, no importa el conocimiento doctrinal o teológico que tengas. Porque sabes, Jesús no está esperando gente muy preparada, la necesita. No te confundas con esto, por eso yo me estoy preparando. Pero sobre todas las cosas, Jesús necesita personas que tengan una verdadera voluntad de producir frutos para el reino de los cielos. ¿Y por qué necesita gente que tenga una voluntad? Porque déjame decirte que al empezar a producir para el reino de los cielos, vas a tener que dejar de producir para ti. Vas a tener que dejar de ser egoísta y dejar de pensar solo en ti mismo. Vas a dejar de pensar de que ya trabajé, ya hice lo mejor, ahora sí me quito los zapatos y me acuesto a dormir toda la tarde. Vas a tener que renunciar a eso. Vas a tener que renunciar a lo mejor a ese coyotito de las 3 de la tarde que algunos echan, y yo no te veo, pero Dios lo sabe. Que a lo mejor después de comer digas, ahora sí vamos a reposar la comida, y vas a tener que a lo mejor renunciar a eso para poder producir para el reino de los cielos. Señor solamente espera una cosa, amada iglesia: la disposición para hacer. Es lo único que Dios espera. Dios no espera de ti que tengas tanto conocimiento, solamente que tengas voluntad.